Bueno, entonces, compañero, ¿me confirma si ve la pantalla? Sí, la veo. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de Colombia, el conflicto prolongado, acuerdo de paz con las FARC y los retos del posconflicto. En esta presentación voy a explicar los procesos que llevaron a la prolongación del conflicto armado en Colombia y cómo el acuerdo de paz con las FARC representó un paso importante hacia la construcción de una paz estable y duradera. También hablaremos sobre los aportes del acuerdo y las principales exigencias del posconflicto. El conflicto colombiano fue uno de los más largos de América Latina y dejó millones de víctimas, desplazamientos, violencia, política y profundas desigualdades sociales. Por eso, comprender sus causas y el significado del acuerdo de paz es fundamental para entender los retos actuales del país. Compañero Edison, lo dejo entonces con la presentación. Sí, señor. Ante todo, pues buenas tardes. Nos ligamos también a la pregunta principal que dice así, ¿por qué se prolongó el conflicto armado? Para entender por qué el conflicto duró tantas décadas, es importante reconocer que no existió una sola causa. El conflicto se prolongó por la combinación de desigualdad social, concentración de la tierra, exclusión política, debilidad del Estado en muchas regiones y la aparición de economías ilegales como el narcotráfico. Muchas comunidades rurales vivieron durante años sin presencia efectiva del Estado, con poca inversión en salud, educación e infraestructura. Esto permitió que grupos armados ocuparan esos territorios y ejercieran control sobre la población. Además, la violencia no fue aumentando debido a la confrontación entre guerrillas paramilitares y fuerzas estatales, generando un ciclo continuo de guerra. Según algunos autores como Jaffe y Calderón Rojas, la permanencia del conflicto también estuvo relacionada con problemas estructurales que nunca fueron resueltos completamente. Listo, compañero, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a hablar acerca del conflicto como proceso de larga duración. El conflicto armado colombiano no fue un proceso lineal, tuvo diferentes etapas y transformaciones a lo largo del tiempo. Primero surgieron los grupos armados con discursos políticos e ideológicos relacionados con la desigualdad y el acceso a la tierra. Después vino una etapa de expansión donde el narcotráfico y las economías ilegales fortalecieron la guerra y aumentaron la violencia. Finalmente, el desgaste del conflicto llevó a la búsqueda de una salida negociada. Algo importante es entender que el posconflicto no significa que desaparezcan automáticamente todos los problemas. Aunque se firme un acuerdo, siguen existiendo desafíos sociales, económicos y de seguridad. Por eso, hablar de paz implica también hablar de transformación social y reconciliación. Compañero, continúe. Sí, Pablo, gracias. La ruta del proceso de paz con las FARC, eso fue entre el año 2012 y 2016. Ese proceso de paz con las FARC fue resultado de varios años de negociación. En 2012 comenzaron oficialmente los diálogos en La Habana, Cuba, entre el gobierno colombiano y las FARC. Durante las negociaciones se discutieron temas fundamentales como la reforma rural, la participación política, las víctimas y el fin del conflicto armado en Colombia. En 2016 se firmó un primer acuerdo, pero después del plebiscito hubo modificaciones y finalmente se firmó el acuerdo final el 24 de noviembre del 2016. Este proceso fue acompañado por organismos internacionales, especialmente las Naciones Unidas, que verificaron el cese al fuego y la dejación de armas. La negociación fue importante porque cambió la idea de resolver el conflicto únicamente por la vía militar y abrió la posibilidad de una solución política. Muy bien, compañero. Ahora vamos entonces a hablar acerca de el acuerdo final en 6 puntos.
¿Listo? Dice, el acuerdo final se organizó en 6 puntos principales. El primero fue la reforma rural integral enfocada en reducir las desigualdades entre el campo y la ciudad. El segundo punto buscó fortalecer la participación política y garantizar una democracia más amplia. El tercero trató sobre el fin del conflicto, incluyendo el desarme y la reincorporación de excombatientes. El cuarto abordó el problema de las drogas ilícitas mediante programas de situación y desarrollo territorial. El quinto punto estuvo centrado en las víctimas, promoviendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y finalmente, el sexto punto se enfocó en la implementación y verificación del acuerdo. Esto demuestra que el acuerdo no solo busca terminar la guerra, sino también transformar muchas de las causas que originaron el conflicto. Continúe, compañero. Gracias, Pablo. Pero en sí, ¿qué aporta el acuerdo a la paz? Ese acuerdo a la paz aportó varios elementos importantes para la construcción de paz en Colombia. En primer lugar, ayudó a reducir significativamente la confrontación armada mediante el cese al fuego y la dejación de armas. En segundo lugar, fortaleció la democracia al permitir que las diferencias políticas pudieran tramitarse sin violencia. También puso en el centro a las víctimas, reconociendo su derecho a la verdad, a la justicia y la reparación. Y otro aporte importante fue el reconocimiento de que la paz no depende únicamente de silenciar las armas, sino de mejorar las condiciones sociales y garantizar derechos. Sin embargo, la paz es un proceso largo. Aunque disminuyó la guerra con las FARC, todavía existen problemas como grupos armados ilegales, violencia de algunos territorios y dificultades en la implementación. Muy bien, compañero. Entonces, a continuación vamos a hablar de las exigencias del posconflicto. El posconflicto representa grandes retos para el país. Uno de los principales desafíos es cumplir lo pactado en el acuerdo y garantizar que las políticas lleguen realmente a las regiones más afectadas de la guerra. También es fundamental proteger a líderes sociales y excombatientes, ya que muchos han sido víctimas de violencia después de la firma del acuerdo. Otro reto importante es fortalecer las instituciones y garantizar acceso a la justicia. Además, se necesita invertir en el desarrollo rural y ofrecer alternativas económicas legales en territorios donde antes predominaban economías ilícitas. Finalmente, el posconflicto exige reconstruir la confianza, promover la memoria histórica y avanzar hacia la reconciliación entre los colombianos. La paz no depende solamente del gobierno, sino también de la participación de toda la sociedad. Compañero. Muy cierto, Pablo. Y de haber hablado todo esto, también podemos concluir y decir que el conflicto armado colombiano se prolongó debido a problemas históricos como la desigualdad, la exclusión social y la ausencia estatal en muchos territorios del país. El acuerdo de paz con las FARC representó un avance muy importante porque permitió transformar una confrontación armada en una salida política e institucional. Sin embargo, el verdadero reto está en el posconflicto, ya que la paz requiere implementación, justicia, reparación, seguridad y reconciliación. Más que el final de la guerra, la paz debe entenderse como un proceso continuo de construcción social y fortalecimiento democrático. Muchas gracias. Bueno, compañero, muchas gracias.